El veterano narrador no ofrecía canciones de cuna, sino una lista de coordenadas y un recuerdo que no se borraría, la capital de la tierra, una colmena de edificios que se alzaban como columnas de promesas rotas. Había quedado tatuada en la retina de la flota enemiga como una herida luminosa. Desde lejos, bajo la atmósfera que aún respiraba la ciudad, el humo ascendía en tiras negras y doradas, mezclándose con el resplandor artificial de hospitales que seguían enviando señales de socorro. Con fábricas que lanzaban chispas como fuegos fatuos y con el murmullo de miles de cuerpos que aún decidían levantarse. El tono del relato era frío, aunque el corazón que lo dictaba conocía el calor de la pérdida. El narrador, un comandante endurecido por invasiones menores y por demasiadas oraciones sin respuesta, observaba el mapa como quien lee una letanía de objetivos, cada cuadrante un nombre, cada nombre una historia. La ciudad había sido elegida no por su valor estratégico, sino por su símbolo. Era la capital, centro de leyes, de arte, de memoria. Atacar la capital era arrancar la lengua a un planeta. Los navíos alienígenas, columnas orgánicas y metálicas, se acercaron pensando que una corporación de cielos les cedería la verdad con facilidad. No contaban con que, en las alcantarillas y en las torres, la humanidad guardaba un atributo que no aparece en los manuales bélicos, una práctica cotidiana de fe que se mezclaba con la técnica. Allí la gente administraba la plegaria como se reparte la ración, con cálculo y con ferocidad. En horas, el comandante observó cómo los invasores desplegaban una geometría fría. Sus armas no eran solo proyectiles, la artillería alienígena sangraba campos electromagnéticos que silenciaban comunicaciones y membranas bioinstrumentadas que podían reconfigurar el clima en microsegundos. La ciudad, con su capa de satélites y su enjambre de drones, respondió con lo humano más antiguo, improvisación. Barricadas hechas con trozos de metro, sistemas de irrigación reconvertidos en bombas de humo, drones de reparto que cambiaron su ruta para cargar armamento improvisado. Fueron actos de ingeniería y de devoción, indistinguibles. El comandante llevaba consigo 3 objetos que no aparecían en los informes, una estrella de papel hecha con la hoja de un expediente de identidad, doblada por una niña en un refugio improvisado, un medallón de plomo, grabado con un mapa infantil de la ciudad, donde alguien había marcado con una cruz la casa de su madre, y un chal con hilos dorados, tejido por un coro que no había dejado de cantar aun cuando las frecuencias eran cortadas. Aquellos objetos eran absurdos ante la mirada técnica, pero el comandante sabía que la guerra se ganaba también por el peso que tenía un trozo de papel sobre la voluntad de un soldado. La estrella de papel era una nota adhesiva de esperanza, el medallón, una promesa, el chal, una armadura de sonido. Entre las grietas de concreto, esos símbolos actuaban como puntos de tensión que alineaban la moral con la logística. Los invasores, al principio, se mostraron confiados. Su estrategia combinó saturación y selección, abrumar con focos de destrucción y luego escoger centros residuales para su terraformación. No entendían la resistencia humana porque les faltaba la brújula íntima de las ciudades, la religión pública de la costumbre. Al caer el primer anillo de misiles, la ciudad no pidió permiso para responder. Los trabajadores de plantas de energía improvisaron reflectores con planchas de metal para cegar sensores. Los sacerdotes de distintas confesiones ocuparon antenas para cantar himnos que interferían con las criaturas psicosensibles del enemigo. Los niños rompieron relojes para construir dispositivos de sincronización que complicaron la balística enemiga. Todo esto iba aparejado al rigor táctico del comandante, que distribuyó fuerzas con la precisión de quien reparte pan en una estación de trenza. La narrativa del veterano mantenía una distancia fría, pero cada cifra de baja se convertía en una fotografía íntima en su mente. No era estrategia sin sangre, era cálculo con conciencia. En la primera noche de asedio, recordó a un teniente que cruzó un corredor de fuego sosteniendo una caja de metal donde, escondida, había una pastilla de arcilla con la voz de su hijo grabada. El teniente no usó la pastilla para pedir ayuda, la usó para recordar por qué no podía ceder. La supervivencia humana se volvió una industria del recuerdo,
y esos recuerdos dieron combustible a la maquinaria de la ciudad. El comandante anotó en su libreta mental: las armas pueden perforar carne, pero la memoria perfora las métricas de la guerra. Cada hogar reconstruido, cada palabra repetida en un ritual, se convirtió en una defensa. La primera reflexión irrumpió como una señal, breve y contundente: la furia humana no pide permiso. La red de defensa se organizó en capas. En la superficie, las brigadas civiles, llamadas urbanas por rotación, sostuvieron barricadas móviles. En las subestructuras, los ingenieros mantenían bombas de pulso ajustadas para no comprometer el corazón eléctrico de la ciudad. En el cielo, patrullas improvisadas intentaban conservar una cela mínima de supremacía. El comandante diseñó la defensa bajo una simple máxima: convertir la capital en un laberinto. No para atrapar a los invasores, que conocían formas geométricas mejor que los humanos, sino para obligarlos a tratar con el elemento impredecible, la gente. Había una diferencia entre calcular trayectorias y leer ojos. Esa diferencia se convirtió en ventaja. El comandante ordenó la creación de corredores de memoria, pasajes donde los ciudadanos podían colocar objetos personales a la vista, forzando a los invasores a pasar por delante de reliquias humanas. Parecía superstición, pero produjo efectos reales. Los sensores alienígenas, diseñados para leer patrones de calor y vibración, registraron irregularidades cuando cámaras detectaron la forma exacta de un mechón de cabello recogido en una cinta, o la acústica de una canción improvisada por 7 ancianas en una iglesia derruida. La humanidad no estaba sola, su fe pública se volvió un arma. No consistía en pedir ayuda a un ente superior, consistía en usar la fe como un escudo organizativo, una estructura emocional que mantenía líneas y horarios, que obligaba a los hombres a volver a lugares concretos para avivar hogueras simbólicas que confundían los algoritmos enemigos. En medio del montículo de órdenes tácticas, el comandante anotó el dolor personal que lo acompañaba. Había una memoria que se negó a desaparecer: la noche que la estación de ambulancias fue golpeada, y él no pudo llevarse a una enfermera cuya risa le había salvado la cordura durante meses. La enfermera, con una sutura a mitad hecha, levantó la vista y le entregó un dedal de latón que conservaba la inscripción de una canción infantil. Él lo guardó en el bolsillo, no como amuleto, sino como prueba de que la compasión seguía siendo operativa incluso bajo metralla. Esa imagen, la enfermera, la sutura, el dedal, fue una especie de mandato, un recordatorio de que debían salvar a la mayor cantidad posible porque cada salvado multiplicaba la resistencia moral. La ciudad convirtió los sacrificios en rituales tácticos. Cada edificio con ruina parcial fue transformado en un santuario defensivo, cada plaza fue equipada con transmisores que hicieron de Lope una red de rezos sincronizados que, extrañamente, alteraban las frecuencias audibles por las criaturas enemigas. Los científicos no lo podían explicar fácilmente, los teólogos tampoco. Era un punto donde la física y la fe coincidían: los patrones rítmicos de grupos humanos generaban microvariaciones en el entorno electromagnético local. La gente terminó llamando a esos espacios capillas de interferencia. Durante las horas críticas, soldados y feligreses se alineaban en círculos sosteniendo cargadores, códigos y cánticos. No era espectáculo, era guerra. En la noche de la segunda semana, mientras organizaba una contraofensiva para recuperar un distrito de comunicaciones, el comandante recordó otra herida. La vez que despachó a una unidad entera a un corredor subterráneo con la promesa de que volverían con suministros. Solo volvieron algunos. Se llevó a la tumba la cuenta de nombres que no alcanzaron retorno y la sensación de haber fallado a quienes confiaron. Cada ausencia se transformó en una marca que lo guiaba. Las marcas definieron su estrategia: no abandonar nunca la retaguardia. Fue una promesa táctil que se convirtió en dogma: la ciudad volvería a juntarse o moriría en el intento. Las estrategias se refinaron en rituales, y los rituales adquirieron herramientas. Un economista de la ciudad reorganizó la red de alimentos para doblar la capacidad de resistencia. Un coro militar reconfiguró las frecuencias de sus voces para interferir con sensores orbitales.
Los niños más hábiles con hologramas aprendieron a crear sombras falsas que protegían ambulancias reales. Todo tenía apariencia de improvisación, pero la improvisación era simplemente toma de conciencia de la realidad. El comandante observó a los jóvenes con el respeto que se reserva a las armas valiosas. No eran piezas, eran generadores de adaptabilidad. Entonces fue cuando ocurrió el signo que marcó la línea, un dron enemigo, programado para identificar estructuras gubernamentales por la presencia de hemerotecas y archivos, se posó sobre la biblioteca central. Encontró allí a una congregación que, en vez de huir, desplegó hojas con textos pegados en placas reflectantes. El dron, saturado por la huella humana de las páginas y la intensidad emocional de los rostros, sufrió un cortocircuito. El comandante lo vio en la pantalla y supo que la guerra cambiaba de naturaleza, ya no se trataba de tecnología venciendo tecnología, sino de humanidad utilizando su propio peso sentimental como contrapeso. Y por eso hubo que reorganizar la defensa, no solo en términos de armas, sino de liturgia cotidiana. La segunda reflexión surgió, breve como un latigazo, el metal recordó su juramento. A medida que los días sucedían, la ciudad aprendió a explotar su propia fragilidad. Las calles estrechas se convirtieron en trampas, las plazas en trampolines de fuego, las fachadas en redes para desviar misiles. Los invasores respondieron con nuevas tácticas, enjambres bioadaptativos, criaturas que no solo destruían sino que reescribían el paisaje, alterando materiales para hacerlos frágiles. Allí donde alguien había intentado montar una barricada de cemento, la criatura podía, en horas, convertirlo en polvo. La desesperación fue una herramienta del enemigo, la más humana de las armas. Pero la ciudad tuvo otra respuesta, menos previsible, la instalación de bibliotecas de promesas. Estas bibliotecas eran depósitos de compromisos escritos por la gente. No eran documentos legales, eran confesiones de supervivencia: volveré por el perro, me quedaré con la anciana del quinto, enterraré mis herramientas en la plaza. Colocados en puntos clave, esos papeles funcionaban como marcos éticos que guiaban a las cuadrillas de rescate. La fidelidad a una promesa se convirtió en un plan logístico. El comandante lo vio como un mapa humano, cada promesa un nodo, cada nodo un recurso intangible de moral y coordinación. No había manual militar que enseñara a explotar promesas, pero la ciudad las usó para organizar rutas, priorizar evacuaciones y, en algunos casos, atraer a los invasores a trampas emocionalmente diseñadas. Mientras tanto, la guerra tecnológica escalaba. Un artefacto alienígena fue capturado tras una emboscada, parecía un cristal oscuro que se retorcía cuando se le aplicaba corriente. Los científicos de la ciudad trabajaron día y noche, con herramientas de fortuna, para entender su funcionamiento. El comandante, siempre pragmático, no permitió que el artefacto se convirtiera en objeto de culto. Sabía del peligro de la fascinación. Sin embargo, en la madrugada, mientras las baterías del laboratorio se reponían, escuchó una melodía que salía del cristal, un compás extraño que recordaba a una nana cadenciosa. Esa melodía produjo en la ciudad el efecto de una llamada a casa. Algunos soldados se detuvieron a llorar. Otros sonrieron con dureza. El comandante tomó esa canción y la transformó en una táctica: reproducirla en bucle en zonas controladas para provocar que las criaturas enemigas regresaran a investigar y así identificarlas. En la contienda también surgieron momentos de humanidad profunda, pequeños pero determinantes. Una mujer, no más que una obrera de mantenimiento, improvisó una red de cuerdas y maderas para rescatar a un grupo de niños atrapados en un puente colapsado. Entre los escombros encontró una pequeña caja metálica con un adorno, una figura de papel maché representando un ave que alguien había tallado con las uñas. La mujer la colocó en la cabeza de uno de los niños, y el gesto cambió el ambiente. La risa del niño resonó como un disparo en la noche. Esa risa dio ánimo a la cuadrilla entera. El comandante lo anotó como prueba de que en un mundo tecnológico, la creación manual todavía tenía poder estratégico. El enemigo adaptó sus estrategias, comenzaron a emplear tácticas psíquicas, emanaciones que inducían a la desesperación.
Las comunicaciones recibieron emisiones que actuaban como espejos de culpa, voces que presentaban memorias alteradas, mostrando a seres queridos supuestamente muertos, instigando a los soldados a abandonar sus puestos. Fue en ese momento cuando la ciudad incorporó un nuevo símbolo, el silenciador de memoria. Era un dispositivo sencillo, hecho con bobinas recicladas y pedazos de osciladores de radio, que generaba ruido blanco con patrones que tapaban el eco manipulador. Se distribuyeron en los búnkers. Su sencillo zumbido permitió a la gente recuperar la claridad durante horas cruciales. El comandante recordó entonces la figura del mecánico que sacrificó su puesto para distribuir silenciadores en la madrugada, sabiendo que perdería su propio refugio. Ese sacrificio personal adquirió la forma de una ley moral, dar para que otros puedan seguir luchando. La acción escaló cuando la flota enemiga decidió lanzar un asalto concentrado al corazón administrativo, un complejo de edificios conocido como el Hábito, donde se ubicaban los registros vitales y el consorcio de comunicaciones. El objetivo alienígena parecía claro, borrar la voz de la ciudad. El comandante, con pocas tropas de choque, optó por una maniobra de distracción y sacrificio, mientras unidades de drones falsos, con imágenes y sonidos de festividades antiguas, amenazaban al flanco oeste. Una compañía humana preparada para el sacrificio asaltaría la entrada del Hábito, esperando encender contramedidas que protegerían los archivos esenciales. Fue una operación de alta precisión moral, la ventaja táctica se pagó con vidas. Durante el asalto, el comandante recordó otra memoria íntima, cuando su hermano le entregó una cajita con una pequeña brújula de latón, diciendo que siempre indicaría el norte del hogar. La brújula había sido su guía en guerras anteriores, ahora la recordaba como un mandato que pesaba sobre sus hombros. La compañía de asalto, liderada por un teniente joven que llevaba colgando de su mochila un tóken de madera con un mapa de su pueblo, avanzó por calles incendiadas. Los incendios se convirtieron en murallas móviles, el humo en delatores, la humedad en mentiras. La contienda para llegar al Hábito duró horas que se estiraban como una serie de pruebas. Muchos no volvieron. Los que regresaron lo hicieron con los ojos vacíos y las manos llenas de polvo sagrado, papeles, discos, fragmentos de datos que aseguraban que la memoria pública no sería borrada sin pagar un peaje. La tercera reflexión se oyó en los corredores de mando, como un murmullo que afirmaba lo inevitable: el amanecer sangró, pero no se rindió. Cuando llegó el clímax del asedio, la ciudad ya no se parecía a su imagen previa. Era una obra intermedia, una ciudad en reconstrucción mientras era golpeada. El enemigo lanzó su arma más temible, una nube biotérmica que no solo quemaba tejido, sino que desmontaba la voluntad por medio de una cascada de imágenes químicas que inducían a la rendición. Fue una ofensiva diseñada para quebrar la fe colectiva. El comandante entendió que no podía combatir ese arma con solo blindaje técnico, necesitaba algo más profundo. Reuniendo a todas las voces que había en la ciudad, científicos, militares, sacerdotes, artistas, niños y ancianos, diseñó una respuesta que no estaba en los manuales, un acto de belleza total dirigido como contraataque. El plan fue simple en su lógica y monumental en su ejecución: encender la ciudad. No en el sentido de incendiarla, sino de crear puntos de luz que agruparan a la gente, que obligaran a las emanaciones biotérmicas a fallar al encontrar coherencia emocional. Se escogieron plazas, terrazas y azoteas. Se programaron secuencias de iluminaciones, cánticos, música y vibraciones mecánicas sincronizadas con la red eléctrica. Fue una oda en clave militar. Miles de personas se alinearon en rituales coordinados, sosteniendo luces improvisadas, linternas soldadas a reflectores, lámparas alimentadas por bicicletas que pedaleaban, lámparas de señal hechas con paneles solares. El ejército enemigo lanzó la nube. Fue una visión terrible, un torbellino ceniciento que se inclinó sobre la ciudad con la intención de envolver todo. Pero la nube fue recibida por un contraflujo que no era físico. La ciudad misma, con sus cánticos y su música, generó un campo de coherencia que rompió la estructura de la nube.
Los sensores alienígenas, incapaces de procesar la coincidencia de emociones humanas, sufrieron fallos masivos. En ese vacío de control, las fuerzas humanas realizaron movimientos quirúrgicos, drones armados con cargas de pulso se infiltraron por las aperturas del enjambre, explotando en puntos clave. Mientras escuadrones humanos irrumpían en columnas hasta las plataformas de lanzamiento de los invasores. Fue en ese instante que la batalla adquirió una densidad mítica. El comandante observó cómo el enemigo, aturdido, comenzó a desordenarse. Sus estructuras orgánicas, capaces de adaptarse rápidamente, se encontraron con la sorpresa de una ciudad que no solo peleaba por territorio, sino por memoria. La intensidad de la lucha se multiplicó por la conciencia de cada combatiente. El comandante, en la cúpula de mando, miró la pantalla y vio a su propia gente subir por una escalera de servicio para alcanzar un punto alto. Un hombre llevaba un objeto, una pequeña escultura hecha de vidrio fundido en forma de luna creciente, que un niño había soplado en un taller cuando la ciudad aún soñaba. La luna se colocó en la cornisa y la luz la atravesó como un faro. Las criaturas del enemigo, sensibles a patrones lumínicos, se retiraron confusas. En el centro mismo del asalto el comandante tomaba decisiones con la serenidad de quien ha pagado con pesares anteriores. Había una escena que lo perseguía, el recuerdo de una madre que, desde la ventana de un refugio, soplaba sobre una mecha para ayudar a encender un farol. Cuando la mecha se prendió, la madre dejó escapar una palabra que parecía un juramento. El comandante sabía que sus soldados luchaban por esas pequeñas lámparas que alumbraban ventanas, por esas manos que aún cuidaban. En el fragor decisivo, ordenó lo improbable, una batería de misiles antiguos, recuperados y ajustados. Serían disparados en una salva ceremonial no tanto para destruir un objetivo estratégico como para mostrar que la ciudad mantenía la capacidad de decidir la hora y el sentido de la violencia. El ataque fue brutal. Las detonaciones rasgaron los cielos, las estructuras colapsaron con estruendo, y por un momento la evasión de los invasores se convirtió en un grito colectivo. Fue en ese punto donde se produjo el fenómeno que el comandante recordaría como una epifanía, una extraña claridad descendió sobre los combatientes. Como si en medio del caos una voz invisible hubiera dicho que todo debía terminar con la voluntad humana pronunciando su propio veredicto. No fue milagro. Fue decisión. Y la decisión fue ejecutada con la voluntad de hierro que los humanos sabían forjar. Durante el clímax, la ciudad sacrificó mucho. Un destacamento entero se inmoló en una maniobra de demolición controlada que impidió el avance de las vanguardias alienígenas. Antes de hacerlo, los hombres colocaron en la entrada del detonador una pequeña figura de cerámica, un toro que un niño había moldeado en clases de arte. Esa figura quedó enterrada en el polvo, convertida en símbolo. El comandante lloró en la penumbra del puesto de mando, consciente de la inutilidad de la emoción ante el costo, pero sabiendo que esa emoción era necesaria para dar sentido al sacrificio. Fue una versión humana de la oración, una ofrenda hecha en forma de torres y cuerpos. En el punto más álgido de la batalla, el veterano pronunció la consigna que, más tarde, se volvería un lema entre las tropas: no rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. La frase, fría y directa, encapsulaba la malicia y la virtud humana, no esperar, sino producir el resultado con las propias manos. Fue dicha en la mente del comandante y resonó en los actos que siguieron: intervenciones quirúrgicas en naves enemigas, sabotajes en los sistemas de control orgánico, asaltos que devolvieron a la ciudad la iniciativa. La cuarta reflexión se insertó entre fugas y contrafuegos: el fuego cayó, pero la fe no tembló. Cuando el humo comenzó a disiparse, la verdad que quedó era compleja. La ciudad no había sido salvada sin cicatrices. Los edificios se parecían ahora a libros abiertos, páginas arrancadas, algunas conservadas, otras irreconocibles. La victoria no llegó como una fanfarria, llegó como un silencio trabajado, una pausa en la que los supervivientes contaron cuerpos y nombres.
El comandante caminó por las calles que alguna vez diseñó para maniobras urbanas y se encontró con pequeños restos de humanidad encajados como clandestinos, un zapato con bordados que contaba una historia de bodas. Una placa oxidada con el símbolo de una escuela, un pedazo de tela donde alguien había cosido versos en tinta negra. Cada hallazgo era una pregunta: ¿por quién trabajó la ciudad? ¿Cuál era el precio? Las consecuencias tácticas fueron claras: la flota enemiga había sufrido pérdidas significativas. Sus estructuras orgánicas no habían logrado adaptarse a la compleja red emocional humana que les obligó a responder a señuelos no convencionales. Sus naves se retiraron, no en forma de derrota total sino en una retirada ordenada que sugería un replanteamiento. Era la primera vez en décadas que la humanidad había demostrado una capacidad de unión estratégica que combinaba corazón y cálculo. El comandante sabía que la guerra no había terminado globalmente, pero en esa capital el equilibrio se había inclinado. La reconstrucción comenzó con una economía de gestos. Los ciudadanos, que habían hallado en el combate una nueva definición de fe, se dedicaron a actos pequeños y grandes. Restauraron la biblioteca con la dedicación de artesanos devotos, devolvieron a las plazas la luz con generadores fabricados por manos que habían aprendido a soldar en medio del fuego. Marcaron un día de conmemoración que sería una mezcla de liturgia y ejercicio militar. El comandante, en su papel de custodio, promovió la idea de que la ciudad debía convertir su resistencia en lección para otras colonias y para futuras generaciones. Durante la posguerra, surgieron recuerdos que marcaron el alma colectiva. Un comerciante recuperó una caja perdida con monedas marcadas por el dibujo de un barco. Una anciana encontró un cuaderno donde estaba escrita una canción que hablaba de volver a la orilla del mar. Un joven soldado le devolvió a su madre una prenda con la insignia de su unidad, prometiendo que la unidad protegería a su barrio. Estas pequeñas restituciones eran la forma en que la ciudad cerraba las heridas, no con el olvido, sino con la reintegración. El comandante consideró cada devolución como un punto de replegamiento moral que fortalecía la red social. Hubo debate sobre la mezcla entre fe y táctica que había guiado la defensa. Algunos analistas sostuvieron que la ciudad había sido afortunada, otros dijeron que su actuación sería estudiada como un nuevo paradigma, la síntesis de creencias y estrategia. El comandante, siempre lejos de dogmas académicos, prefirió dejar que la práctica hablara por sí misma. Sabía que la fe no era un arma en sí, sino un factor que orientaba la decisión y la perseverancia. La ciudad había demostrado que la fe, cuando se organiza, produce ritmo y disciplina. No era la negación de la ciencia, sino su complemento. En la memoria colectiva quedaron nuevos símbolos. En el lugar donde el destacamento inmolado había cerrado la entrada a la columna enemiga, se erigió un pequeño monumento compuesto por piezas recicladas de drones y por la cerámica del toro del niño. Allí la gente dejaba ofrendas, una hebra de lana, un trozo de papel con un nombre, una pequeña lámpara. Entre esos restos, una nueva reliquia emergió, una escultura hecha de metal fundido que representaba una mano sosteniendo una pequeña brújula de latón, la misma brújula que el comandante conservaba. La ciudad la adoptó como emblema, la mano que guía y la brújula que indica el norte del hogar. El comandante visitó a menudo los sitios de dolor para hablar con los deudos. No buscaba consolar con palabras grandes, ofrecía presencia y rituales prácticos, enterramientos dignos, registros con nombres, una ceremonia civil que celebrara la vida. En una de esas visitas conoció a una mujer que había perdido a su esposo en la defensa del hábito. Ella sacó de un bolsillo un tóken de madera, el mapa de su pueblo, y lo colocó en la palma de su mano abierta. Alguien escribió un verso en la base del monumento, por aquellos que hicieron de la promesa un arma. El comandante leyó la frase y sintió que, más allá de la victoria, la ciudad había refrendado una nueva ética de la resistencia, la fidelidad a la palabra dada. Al final, la lección más profunda fue práctica y humilde. La ciudad no justificó la violencia con fe, ni convirtió la fe en un mantra. Más bien, lo que emergió fue una conciencia: en el campo de batalla, la fe organizada produce operaciones con sentido; en la paz,
el sentido mantiene las operaciones humanas viables. Para otras colonias, la capital se transformó en laboratorio de ideas, como coser rituales a la logística, como convertir los recuerdos en circuitos de cooperación. El comandante fue invitado a explicar, pero siempre evitó la retórica triunfalista. Prefería relatar escenas concretas, la niña que dobló la estrella de papel, la enfermera que dio el dedal, el mecánico que distribuyó los silenciadores. Esos eran los verdaderos manuales. La quinta reflexión apareció como una promesa precautoria: el silencio habló en nombre de Dios. Al cabo, cuando el día terminó y la ciudad volvió a funcionar con la lentitud ritual de quienes han visto demasiado, el comandante se permitió un momento privado. Sacó la brújula de latón, la miró, y la colocó sobre la mesa donde guardaba los informes. Cerca, las 3 reliquias que lo habían acompañado durante la guerra, la estrella de papel, el medallón de plomo con el mapa infantil y el chal dorado del coro. Descansaban como evidencia de que la fe se había manifestado de forma tangible. No rezaba de la manera convencional, prefería acciones. En su libreta, escribió una nota breve: la ciudad resistió porque transformó la plegaria en disciplina. Luego cerró la libreta y salió a caminar por las calles que, todavía frías por la madrugada, olían a humo y a pan recién horneado. La reconstrucción sería larga. La capital tendría que dejar de ser un símbolo para convertirse en un taller permanente de enseñanza. Las memorias que habían salvado la ciudad, las sacadas de bolsillos, las canciones, las promesas, fueron registradas y conservadas. Se fundó un archivo donde no solo se guardaban datos, sino también objetos: la luna de vidrio soplada por el niño, la escultura del toro, las cerámicas rotas. El comandante contribuyó con el dedal de la enfermera. Un cartel en la entrada del archivo rezaba en letras sencillas: aquí guardamos lo que nos dio la fuerza. No era una consigna religiosa, sino un principio de ingeniería social. La última escena del relato, según el veterano narrador que contaba la historia con la calma de quien sabe el precio de la derrota, fue una explanada donde niños jugaban bajo una sombra que se desplomaba. Uno de ellos levantó al cielo la pequeña escultura de la mano con la brújula y la sostuvo como si fuera un cetro. Otros niños aplaudieron, algunos ancianos esbozaron una sonrisa. En la distancia, al borde de la ciudad, se divisaban las siluetas de las naves enemigas retirándose, como esqueletos gigantes que vuelven a sus cuevas a repensar. El comandante cerró su relato como quien firma un parte de guerra y agrega, al final, una línea que no sirve para la historia militar sino para la moraleja humana. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.